Hola, bienvenidos al tema 18 de Análisis de Datos 1 en Psicología. Hoy vamos a tratar el tema de las distribuciones continuas de probabilidad. Mientras que en el tema 19 veremos las distribuciones discretas. Y en este momento lo más importante es saber diferenciar aquellas situaciones en donde nos producen una distribución discreta o continua. Comencemos con el caso, pongamos un ejemplo en el caso discreto, porque se entenderá mejor en relación al caso continuo. La situación en el caso discreto es que tenemos un espacio muestral, resultado de un experimento aleatorio, y a cada uno de los elementos de ese espacio muestral le vamos a asignar un valor numérico en función de la variable aleatoria que ya hemos elegido. El caso típico es el tirar un dado. Pueden salir 6 caras. Si asignamos la variable aleatoria número de caras, recuerden, no es necesariamente la única opción posible, pero como ejemplo viene bien, asignaríamos cuando sale el dado con una cara hacia arriba, le daríamos el valor numérico 1. Cuando sale el dado con la cara 2, le asignaríamos el valor numérico 2. Y así sucesivamente. La pregunta ¿es discreta o es continua? Obviamente es discreta porque la variable aleatoria 1, 2, 3, 4, 5 y 6 solamente puede obtener esos 6 valores. Entre el 1 y el 2 no se puede producir, la variable aleatoria no puede tomar el valor 1,6 ni el valor 1,28 o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 según la variable aleatoria que hemos elegido. Eso sería una variable aleatoria discreta, mientras que en las continuas, esto no sucede en las continuas, dados dos valores posibles de esa variable aleatoria, siempre es posible encontrar valores intermedios entre ellas que la variable aleatoria puede adoptar. Pongamos por caso que trabajamos con tiempos de reacción. Por ejemplo, en la DGT, imaginemos que están trabajando con la velocidad a la que cuando vemos a un niño aparecer en la pantalla del ordenador, pisamos el freno. Desde el momento en que vemos el niño hasta que pisamos el freno, ¿cuánto tiempo pasa? Estaríamos midiendo tiempo. ¿Cómo se distribuyen esos tiempos? Sería una variable aleatoria, ¿no? Supongamos que dos valores numéricos que pueda adoptar esa variable aleatoria. Supongamos los valores 500 y 505 milisegundos. Entre 500 y 505 ¿puedo obtener valores intermedios de la variable aleatoria? En teoría, perfectamente. 501, 502, 503, 504 serían valores factibles. Pero vamos a plantear la pregunta ahora. Entre el 500 y el 501, ¿podemos encontrar otros valores de la velocidad de reacción del sujeto? Sí. Obviamente tendríamos que irnos a los no a los milisegundos, sino a los microsegundos. Necesitamos más precisión, pero entre 500 y 501 milisegundos hay una infinidad de posibles valores numéricos que puede adoptar la variable aleatoria tiempo de reacción en ese caso. Estaríamos por consiguiente ante distribuciones continuas. Y lo que vamos a ver en este tema son 4 tipos de funciones continuas, 4 modelos teóricos que se han mostrado en la vida real. Hay muchos fenómenos en la vida real, empíricos, que se ajustan a una de estas distribuciones que vamos a ver. Obviamente hay más distribuciones, pero solamente vamos a ver estas 4. No solamente porque hay distribuciones en la vida real que se ajustan a estas distribuciones son importantes, sino que también cuando realicemos análisis de datos 2, estadística inferencial, veremos que muchos de los estadísticos con los que vamos a trabajar para realizar contrastes entre grupos, contrastes ANOVAs, etcétera, se distribuyen según alguna de estas distribuciones continuas de probabilidad. En concreto, las distribuciones son la distribución normal, la chi cuadrado, la distribución TRE y la distribución F. Son las 4 que vamos a ver. La más importante en el sentido de que, digamos, que es la estándar, es la distribución normal. Ya la hemos visto en el aspecto descriptivo de la asignatura. Ahora la vamos a ver en el aspecto como una distribución formal.
La distribución normal, también llamada distribución de Gauss o gaussiana, porque fue el matemático que la descubrió y la trabajó. El adjetivo de normal tenemos que tener cuidado, porque el concepto de normalidad no es un concepto claro, no tenemos que tomarlo en sentido prescriptivo. Simplemente, inicialmente se consideró que este modelo, esta curva normal, esta distribución de valores era tan general, estaba tan extendida, que consideraron que era cualquier otra distribución distinta a esta no era normal, era anormal, por decirlo en cierto sentido. Quisieron hacer de la ley normal casi una ley universal. Obviamente no es así, hay fenómenos que no se ajustan a una curva normal, a una distribución probabilística según la curva normal. Pero es un estándar, entonces simplemente el concepto de normalidad, entenderlo en ese sentido, como estándar con el cual comparar otras distribuciones, y porque en parte otras distribuciones derivan de esta. Hay que diferenciar también de forma muy importante la ley numérica. Cada una de estas distribuciones viene definida por una función matemática, que solamente vamos a ver la de la curva normal, el resto no la vamos a ver, su función matemática, su ecuación. Entonces, su ecuación matemática es lo que define a cada una de estas distribuciones, matemáticamente, su aspecto formal, su modelo. Esto es una cosa, y otra cosa es el ajuste de unos datos empíricos a una distribución u otra, y en este sentido muchas veces oirán hablar de que tal distribución de datos se ajusta mejor a esta distribución o a aquella otra, en el sentido de que estos datos, que forzosamente son discretos, los tenemos que representar normalmente mediante un histograma, muchas veces nos va a interesar determinar a qué distribución teórica definida por una ecuación matemática se ajusta con mayor precisión. A eso se le llama bondad de ajuste. Entonces diferenciamos claramente las distribuciones empíricas, de las que podemos hablar su mayor o mejor ajuste a una distribución teórica, de las propias distribuciones teóricas. Bien, la función de densidad de probabilidad de la curva normal, como ven en pantalla, tiene una fórmula un tanto parece imponente, ¿verdad? Esta fórmula. Bien, pero no lo crean. F de X. F es simplemente el nombre de la función. Igual le puedo llamar F que N que G, me da igual. Es cómo voy a nombrar a la función. X es el argumento que se introduce en la función. Un solo argumento, por lo tanto, es unidimensional. Esto es muy importante porque luego veremos que la curva normal, bueno, en este curso no se va a ver, pero la curva normal se puede extender a más de una dimensión. Entonces tendríamos la curva bidimensional, incluso en dimensiones superiores hablaríamos de multinormalidad. Pero de momento olvídense de esto. En esta función f de x nos dice que solamente hay un argumento que para cada valor de x se le aplica estos cálculos y nos va a dar otro valor de y, es decir, de f de x. X sería el valor en la abscisa y f de x el valor en la ordenada. El resto son cálculos. Observen que en esta fórmula aparecen un valor sigma. Ese valor sigma ya sabemos o ya intuimos que es la desviación típica de la distribución normal de la que estemos considerando. Observen que aparece tanto en el primer cociente, en el denominador, como en el denominador del exponente e. Aparece también otro factor llamado mu, la media, ya lo conocen. Esos dos factores, sigma y mu, se les conoce que para cada caso concreto de la distribución normal son constantes, nos los tienen que dar, si queremos, por ejemplo, dibujarla. Esos dos valores van a diferenciar una curva normal de otra y por consiguiente se llaman parámetros. Y se pueden poner en la gráfica a continuación de la x, pero separándolo de la x por punto y coma. Entonces, en esta representación veríamos f de x. F de x es una función que admite un argumento x
y llamada f, con parámetros muy sigma. Esos parámetros no son argumentos de la función, son constantes importantes porque definen esa función y por tanto se les conoce como parámetros. Luego tenemos la variable independiente, por decirlo así, la variable que vamos a manipular, x. Observen que solamente aparece en el exponente de la potencia. A veces los parámetros nos aparecen, hemos visto que tenemos dos parámetros, sigma y mu. Muchas veces en algunas ecuaciones y en algunos textos los agrupan con un solo símbolo, pero en este caso este símbolo representará un vector de parámetros. Aquí en concreto z, ese símbolo, se le ha puesto una flechita en la parte superior para indicar que es un vector de parámetros, porque agrupa más de más de un valor numérico. Y también lo van a ver como en esta terminología. El resto de valores que aparecen en la fórmula son simplemente constantes. Por ejemplo, tenemos en el denominador el factor pi, el clásico y estudiado y aún por estudiar valor pi, de valor 3,14 y seguiría de forma indefinida. Por tanto, es una constante. La base de la potencia es e, que vale 2,71 de forma aproximada. Si sustituimos pi y e por sus valores numéricos, veríamos que solamente nos quedan valores numéricos, la variable independiente y los dos parámetros mu y sigma. Y el resto son simplemente cálculos. Para cada uno, por consiguiente, dados dos valores de mu y sigma, nos definirían una distribución normal. Para cada valor, dados esos dos valores de mu y sigma, para cada valor de x en la recta real, nos definirían un valor en el eje de ordenadas. Como toda función de probabilidad, cumple dos propiedades básicas. La primera es que el valor que me dé esta fórmula, el valor de la ordenada que me dé esta fórmula, es decir, f de x, tiene que ser forzosamente mayor o igual a 0. Cualquier función de probabilidad tiene que cumplir esta característica. Y esto significa algo muy sencillo, que la curva, sea del tipo que sea normal, sea una t, una f o distribuciones más complicadas, nunca puede estar por debajo de x igual a 0. Siempre va a estar por la parte superior. Eso va a ser importante. Y luego es que el área encerrada por toda la fórmula entre el eje de las x y la curva, ese área me tiene que dar la unidad. Y esto se refleja en la fórmula de que la integral es entre menos infinito y más infinito, que son los dos valores, bueno, estos no son números, infinito y menos infinito no son conceptos. La integral entre más infinito y menos infinito de esa función de distribución normal me tiene que dar la unidad, es decir, el área entre el eje de x más infinito y menos infinito y la curva me tiene que dar igual a 1, porque en el caso discreto era muy claro visualizar que la suma de todas las probabilidades me tenía que dar la unidad. Aquí, como la distribución es continua, tenemos que hablar no de las probabilidades de cada valor de x por sí solo, sino del área que cubre la función. Ese área tiene que dar la unidad. La distribución normal, otra de sus características es que es simétrica con respecto a la media, tiene forma de campana, y por consiguiente, según ya vimos anteriormente, coinciden en ella la media, la mediana y la moda. Es decir, aquí por ejemplo he representado gráficamente una curva normal con media 5 y desviación típica 2. Si ahora acercamos un poquito la gráfica y por la media tiramos una línea vertical, vemos que nos divide la función en dos partes exactamente idénticas. Esto muchas veces nos va a facilitar los cálculos. La distribución normal tiene dos puntos de inflexión,
dos puntos donde la curva pasa a ser cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba. Y estos puntos se encuentran situados a más o menos una desviación típica con respecto a la media. Es decir, en el caso anterior he dibujado la gráfica un poquito más cerca para que lo podamos ver. Si la media era 5, me cogería los puntos y la desviación típica era 2, entonces en los puntos 5 menos 2 y 5 más 2, es decir, en los puntos 3 y 7, me definirían dónde se encuentran los puntos de inflexión, los puntos en donde la curva pasa de ser cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. Se produce una inflexión en la curva. La amplitud de la curva es infinita, es decir, se extiende desde menos infinito a más infinito. Esto en términos prácticos significa que la curva nunca tocará el eje horizontal. En términos más matemáticos, la curva es asintótica al eje de abscisas. Los dos últimos puntos son dos formas de decir no lo mismo, pero algo muy parecido. Para aquellos que no hayan visto el concepto de asíntota, son conceptos parecidos, son dos propiedades parecidas. Pero claro, si yo ahora veo la gráfica que he dibujado anteriormente en relación a la propiedad que estamos discutiendo, yo diría, oye, ¿cómo que no, que la curva no toca el eje de abscisas? Yo veo que, por ejemplo, a partir de menos 1, la curva corta el eje de las X, el eje horizontal, y a partir de 11 también. ¿Cómo me está diciendo usted que la curva no corta el eje de abscisas? Sí, señor, sí lo corta, ¿lo toca? No, no lo toca. El problema es que la representación gráfica es imprecisa. He dibujado la curva en rojo y con un cierto grosor para que se pueda ver. Si queremos efectivamente ver si lo toca, de forma gráfica, no de forma analítica, vamos a hacer lo siguiente, vamos a visualizar la gráfica cada vez más cerca en los puntos en los que parece tocar. Aquí, por ejemplo, me he ido a la parte negativa, a la parte de la izquierda, observen el eje de abscisas entre menos 5 y 2. Mientras que en la anterior, en menos 2, parecía que tocaba el eje X, ahora observen que en menos 2 no lo toca. Lo único que he hecho ha sido ampliar la gráfica. Observen el eje de abscisas, que eso significa que los valores numéricos de Y, de f de x, ahora son bastante pequeñitos, van de 0.002, 0.004, 0.006, etcétera. Es decir, que lo que veíamos anteriormente, cuando la gráfica tocaba el eje de abscisas, era simplemente un problema de precisión en la gráfica. Si seguimos haciendo el mismo ejemplo, el mismo ejercicio de ir ampliando, veremos, por ejemplo, ahora he ampliado entre 0 y menos 10, y parece de nuevo que toca el eje de las X. Lo que pasa es que ahora parece que empieza a hacerlo en X igual a menos 3. Bien, veamos a ver si es cierto. Hagamos zoom de nuevo. Al hacer zoom de nuevo, vemos, ahora tenemos hasta menos 8. Ahora hasta menos 7, hasta menos 7,5. No parece que toque al eje de abscisas. Simplemente lo que estamos viendo es que conforme vamos haciendo zoom, lo que antes nos parecía que se tocaban el eje X y la gráfica, no es cierto. Es un problema de falta de precisión. Ahora, eso sí, observen ahora que los valores de las ordenadas son ahora muy, muy pequeños. Y cada vez que nos vayamos acercando más, vayamos haciendo zoom, los valores serán cada vez más pequeños. Ahora tenemos 1.10 elevado a menos 2, 2.10 elevado a menos 2. En la siguiente gráfica, que de nuevo estamos haciendo zoom, es 2.10 elevado a menos 11. Bien, una vez demostrado que la propiedad anterior, al menos demostrado gráficamente, no de forma analítica, vamos con las siguientes propiedades. La siguiente propiedad es que el área comprendida entre la curva y el eje de abscisas es igual a la unidad, es lo que hemos dicho anteriormente. Este área, por ejemplo, se va a interpretar en términos de probabilidad. Ese área forzosamente tiene que valer la unidad por los teoremas de la probabilidad que estuvimos viendo en los temas anteriores. Otra de las propiedades es que si tenemos una
una distribución X que se distribuye según la curva normal con media mu y desviación típica sigma, valores numéricos que en un caso concreto, cuando tengamos que operar, nos van a tener que decir sus valores concretos, pero aquí los dejamos de forma genérica, mu y sigma. De esa variable aleatoria podemos trabajar con una derivación que nos convenga de X. Normalmente las transformaciones que se suelen utilizar son lineales. Entonces, ¿qué pasará a la variable X si le aplico una transformación lineal y la transformo en otra variable a la que vamos a llamar Y? Para hacer la transformación lineal, forzosamente tendré que aplicar un valor para la ordenada y otro valor para la pendiente. A y B. Es decir, ¿qué pasa si a X le aplico la transformación lineal y la transformo en Y mediante los parámetros A y B? Es decir, ¿qué pasará con Y? ¿Cómo será Y? Bien, si aplico esa transformación, lo que pasará es que Y también se va a distribuir según la curva normal. Al realizar esa transformación lineal, la forma de la curva no me va a variar, va a seguir siendo normal. Lo que sí cambia son los parámetros. En concreto, la nueva media de la variable Y va a venir relacionada por la misma transformación lineal con X. Es decir, la nueva media va a ser A más B o A menos B multiplicado por la media de la variable original. Entonces, la media de Y va a ser la media de X aplicándole la transformación lineal que hemos visto. Mientras que la desviación típica de la nueva variable, y observen que aquí hay un error, por tanto, si esto es la nueva variable, esto deberá ser Y. Bien, ahora sí. La desviación típica de la nueva variable Y va a ser el producto de sigma, la desviación típica de la variable X, multiplicado por el valor absoluto de la pendiente de la transformación lineal. Aplicando estas dos fórmulas, sabemos que Y se distribuye de forma normal y sabemos sus parámetros media y sigma, conociendo los parámetros de la curva normal original. Eso en el caso de que tengamos una variable X y queramos transformarla en otra variable Y mediante esa transformación lineal. Ya conocemos a partir de esta fórmula los valores y cómo se distribuirá la variable Y transformada. ¿Y qué pasará si tenemos dos distribuciones X1 y X2? Las dos distribuidas según la curva normal, con sus respectivos mu y sigma. ¿Cómo podemos calcular a partir de ella la variable Y si consideramos que Y es la suma de las dos variables aleatorias anteriores? Es decir, tenemos inicialmente dos variables normales, X1 y X2, las dos distribuyéndose según la curva normal con sus propios parámetros. ¿Qué pasa si sumamos o restamos las dos variables para construir una tercera variable llamada Y? ¿Cómo se va a distribuir esa otra variable? Bien, pues se va a distribuir también según la curva normal. La media de nuevo va a ser una función de las medias de las dos variables originales, así como la desviación típica según la fórmula que pueden ver en pantalla y que tienen en el formulario. A continuación tenemos la función de distribución. Recuerden que la función de distribución de una variable aleatoria, mientras que en la variable aleatoria, en la función de probabilidad o la función de densidad de probabilidad nos preguntamos para un determinado valor de X cuánto vale Y, aquí lo que nos estamos preguntando es para un determinado valor de X qué probabilidad tenemos de obtener un valor igual a X o inferior a X. Es decir, lo que veíamos cuando veíamos datos empíricos como distribución acumulativa. Bien, para ello lo único que tenemos que hacer es simplemente sumar el área desde el valor X al que nos estamos refiriendo desde menos infinito hasta ese valor X. Es lo que viene representado en la gráfica.
F mayúscula significa función de distribución, es decir, función acumulativa, para un determinado valor de X. Significa la probabilidad de que la variable aleatoria, X mayúscula, sea menor o igual que ese valor numérico X minúscula que le hemos introducido. Y eso viene dado por el área entre menos infinito y ese valor de X minúscula de la función de probabilidad. Vemos entonces que es la integral, el sumatorio, entre menos infinito y X de la función de probabilidad. En términos gráficos, supongamos que en la función de distribución, la función acumulativa, le introducimos el valor 2. Lo que nos calcularía la fórmula anterior, la integral, sería el área que queda por debajo de la curva, el eje de abscisas y la vertical elevada en el punto 2. Es decir, el área que en esta gráfica aparece en azul. Si X fuese 3, el valor que introduciríamos a la fórmula anterior, de nuevo calcularíamos el área que queda por debajo de X igual a 3, que aparece de nuevo en azul en la gráfica. Para X igual a 4, para X igual a 8, es decir, la función de distribución lo que nos calcula es la probabilidad acumulada de la función de probabilidad. Recuerden una cosa muy importante, en la función de probabilidad o función de densidad de probabilidad, no en la acumulativa. Para un determinado valor de X obteníamos un valor determinado de Y. Eso no es la probabilidad, ¿de acuerdo? Mientras que en el caso discreto la probabilidad sí es efectivamente para un determinado valor de X cuánto vale su probabilidad. En el caso continuo eso no vale, porque en el caso continuo la probabilidad se tiene que definir en función de integrales y por consiguiente la integral de cualquier función de densidad de probabilidad entre 2 y 2, los valores superiores e inferiores de la integral, es 0. Cuando intentamos calcular probabilidades a partir de la función de probabilidad, tenemos que tomar dos valores de la integral distintos, uno inferior y otro superior, obviamente, pero distintos. Y la probabilidad sería el área que queda por debajo de la curva y entre esos dos valores de X. ¿De acuerdo? Mientras que la función de distribución ya tenemos un área, por tanto sí podemos interpretar sus resultados como probabilidad. Ese área en azul es una probabilidad. Para cada valor de mu y de sigma en la curva normal, tenemos una curva normal distinta, situada en una situación distinta del eje de las X, más elevada la curva, más plana, con el objetivo siempre de que el área que deje por debajo de sí cada una de las curvas valga la unidad. Y eso va a depender de la variabilidad de las curvas. Aquí, por ejemplo, hemos representado esta transparencia dos curvas. Las dos normales, según la curva, la función de densidad de probabilidad que hemos visto anteriormente. La que pueden ver en pantalla roja tiene media 5 y desviación típica 2, y la que pueden ver en azul tiene media 10 y desviación típica 5. Observen que al variar la desviación típica, la gráfica es más o menos, si es normal, abarca más, las dos abarcan entre más infinito y menos infinito, pero una parece más agrupada que la otra. Todo depende en este caso de la desviación típica, pero de nuevo el área cubierta por ambas distribuciones es idéntica. Igual que tenemos aquí curvas normales situadas en 5 y en 10, podríamos tener las curvas normales situadas en 5000, en menos 3000, etcétera. Es decir, las curvas normales, dados unos determinados parámetros, pueden tener cualquier valor de mu y de sigma, excepto que sigma, al ser desviación típica, no puede ser negativa. La media sí. Aquí tienen otro par de distribuciones continuas. En este caso tienen la misma media, pero distinta desviación típica. Están situadas
por término medio en el mismo valor de x, valor 5, pero en un caso desviación típica vale 2 y en el otro caso vale 5. Bien, para cualquier distribución normal, si aplicamos, igual que hemos visto anteriormente, que aplicábamos una transformación lineal a x para obtener otra variable y, la pregunta es, ¿y qué pasaría si a cualquier distribución normal le aplicamos una transformación z? Bien, en ese caso lo que obtendríamos sería otra distribución normal, pero en este caso siempre con media 0 y dimensión típica 1. Dada la curva normal que sea, si le aplicamos a los valores de x la transformación tipificada con los valores de mu y sigma de esa curva normal, lo que tendremos va a ser una curva normal tipificada, z. En este caso, si vemos la fórmula matemática que vimos anteriormente a las transparencias, sigma pasa a valer la unidad y mu pasa a valer 0, con lo cual la función matemática que nos define una curva tipificada, una z, es un poquito más sencilla que antes. De hecho, muchos textos lo que van a ver como curva normal va a ser esta, porque la curva normal con una media y una división típica distintas a 0 y 1 se puede considerar que es una transformación inversa a la z. Obviamente hemos estado trabajando bastante tiempo, hemos hablado mucho sobre integrales en la función de distribución, para calcular probabilidades a partir de la función de densidad. ¿Qué pasa? ¿Que le vamos a pedir integrales para el examen? No. Asumimos que no es necesario dominar el cálculo integral y diferencial para superar este curso. Por consiguiente, al no exigirlo, en vez de exigir dominar las integrales y poder realizarlas, lo que se ha hecho ha sido que vamos a tener que trabajar con curvas normales y en vez de utilizar integración vamos a calcular, vamos a plasmar todas las integrales en tablas, de tal forma que puedan calcular esas integrales mediante tablas. Me interesa mucho que, bueno, a mí personalmente, que se conozca el concepto de integral, aunque no se sepa necesariamente manejarlas, porque en el tratamiento numérico vamos a utilizar las tablas, pero el concepto es ese, el de una integral. Es decir, si nos vamos a las tablas de la curva normal y queremos calcular en una curva tipificada, recuerden que las tablas que le aparecen en el formulario son de la curva normal tipificada, media 0, desviación típica 1, y queremos calcular el área, la integral que queda por debajo de la z igual a 1.24, por ejemplo, las tablas lo que nos van a indicar es que vale 0.8925. Si se dan cuenta, esto es lo mismo que estamos haciendo anteriormente cuando calculábamos la función acumulativa, la función de distribución. Lo que nos da las tablas es el área que queda entre la curva, el eje de las x y la vertical levantada en el punto 1.24 en este ejemplo. Observen entonces que lo que nos daría la tabla para 1.24 nos da 0.8925, es ese área, que en este caso, al tratarse de una función de probabilidad o de densidad de probabilidad, se corresponde con la probabilidad de obtener un valor igual, un valor de z igual a 1.24 o inferior a 1.24. Es decir, lo que antes considerábamos la función acumulativa o de distribución, en este caso de la tipificada. Bien, y esto es lo más importante con respecto a la curva normal. Vamos a ver ahora otros tres tipos de distribuciones, chi cuadrado, t y f, y veremos cómo se derivan de la curva normal. En este sentido, la curva normal era
digamos la curva madre. Bien, chi cuadrado. Como va a suceder en el resto de variables, vamos a hablar de chi cuadrado en un doble sentido. Como denominación de una variable aleatoria. Es decir, tenemos un espacio muestral y de ese espacio muestral definimos una variable aleatoria. Y ciertas variables aleatorias que definamos van a ser una chi cuadrado. En este sentido, variable aleatoria chi cuadrado por la correspondencia entre el espacio muestral y la variable aleatoria que hayamos definido. Hablaremos a veces en este sentido y hablaremos también en otro sentido, chi cuadrado como una función de densidad de probabilidad teórica, sin referencia a un espacio muestral concreto. Es decir, vamos a poder hablar de chi cuadrado, de la t o de la f como una variable aleatoria concreta o como una distribución de probabilidad concreta. La distribución de probabilidad estará definida por su fórmula, por su ecuación, mientras que la variable aleatoria estará definida por el espacio muestral, la aplicación entre el espacio muestral y una determinada serie de valores numéricos. Solamente el contexto nos va a permitir diferenciar cuando hablamos en un sentido o en el otro. Las ecuaciones de la distribución de probabilidad de la chi cuadrado son complejas, y de la t y de la f son complejas, con lo cual no las vamos a exponer. Pero sí vamos a ver intuitivamente cómo se generaría una variable aleatoria que se distribuiría según h cuadrado. Y es relativamente sencillo una vez visto el tema de la curva normal. Supongamos que tenemos n variables aleatorias independientes, x1, x2, xn. N sería el número de variables aleatorias. Cada una de ellas con distribución normal, es decir, x1 se distribuye con distribución normal, x2 se distribuye con distribución normal, x3 con distribución normal, hasta llegar a xn. Todas distribuciones normales con media 0 y desviación típica 1, por lo tanto, distribuciones tipificadas. De hecho, aquí en vez de x1, x2, x3 podríamos haber hablado de z1, z2, z3. Si ahora nos cogemos los resultados en un experimento aleatorio concreto, los resultados de esas puntuaciones tipificadas, los elevamos, de los n puntuaciones tipificadas, los elevamos al cuadrado y sumamos los resultados, obtendremos otra variable aleatoria que es la que denominamos como chi cuadrado. Por tanto, el cuadrado simplemente significa que estamos cogiendo n distribuciones tipificadas, n variables aleatorias tipificadas, estamos realizando el experimento y obtendremos para cada una de ellas un valor concreto de x1, otro valor concreto de x2, otro valor concreto de xn. Cada uno de ellos le llevamos al cuadrado y sumamos los resultados. Y esto nos va a dar otro valor aleatorio. A ese valor aleatorio le vamos a llamar chi cuadrado. Y esto es como conseguiríamos una distribución concreta al que se le da este nombre, y que a diferencia de la distribución normal solamente tiene un parámetro, n, el número de variables aleatorias que estoy lavando al cuadrado y sumando, porque al ser todas las variables aleatorias tipificadas, sabemos su media y su desviación típica, no varían, por tanto no hay más parámetro que el número de variables aleatorias que introduzco y que por consiguiente se introduce como subíndice de la chi cuadrado. Aquí tenemos varios ejemplos de distribuciones teóricas que se distribuyen según la chi cuadrado con distintos grados de libertad, con distintos n. Vemos en concreto que la curva en rojo sería la distribución chi cuadrado con 5 grados de libertad, es decir, nos cogeríamos 5 distribuciones tipificadas, elevamos al cuadrado los valores de cada una de ellas y las sumamos, y si observamos los resultados conjuntos de esa suma, obtendríamos la curva en rojo, n5. Hemos dibujado también para 10 grados de libertad, sumaríamos 10 puntuaciones tipificadas al cuadrado, en azul para 15, en rosa para 20, y observemos cómo la función va tomando
conforme vamos incrementando el número de grados de libertad, se va haciendo más próxima a la normal. Esto va a ser una tónica en la mayor parte de las distribuciones que vayamos viendo. Ahora bien, si la distribución, si el número de grados de libertad es muy pequeño en relación a las anteriores, creo que esta distribución era una chi cuadrado con 2 grados de libertad nada más, la curva tiene una forma distinta a la que hemos visto anteriormente. Observen que no tiene el pico inicial que veíamos en estas, que primero sube y después baja con una simetría positiva, sino que si n es muy bajo tiene una forma un tanto peculiar de bajada, pero todas serían distribuciones chi cuadrado. Características de la chi cuadrado. Como antes, la distribución chi cuadrado no admite valores, como antes no, iba a decir otra cosa. Antes veíamos que la normal iba de menos infinito a más infinito. Bien, chi cuadrado va de 0 a infinito. Y la razón es muy sencilla, no puede tomar valores negativos, porque lo que estamos haciendo es sumar puntuaciones tipificadas que sí pueden tomar valores negativos, pero las elevamos al cuadrado. Por lo tanto, cualquier puntuación z negativa, al elevar al cuadrado, se me convierte en positiva. Todos los valores que estoy sumando son positivos. Por consiguiente, chi cuadrado no puede tomar valores negativos. Su rango, su dominio va de 0 a infinito. Los parámetros de la chi cuadrado son media n. Por término medio, la distribución chi cuadrado va a tener un valor igual al número de grados de libertad, al número de zetas que estoy sumando. Y como varianza va a ser el doble del número de grados de libertad, 2 por n. Como hemos visto anteriormente, por la forma de la mayor parte de las chi cuadrado son asimétricas positivas, excepto con n's muy bajos. Pero a medida que aumentaba su grado de libertad, hemos visto gráficamente que se aproxima a la distribución normal. Y con fines prácticos la aproximación es buena a partir de n igual a 100, es decir, de que estemos sumando 100 puntuaciones tipificadas. Si la aproximación para n igual a 100 entre la chi cuadrado y la normal es lo suficientemente precisa, se puede decir que a partir de un grado de libertad superior a 100, en vez de utilizar las tablas de la chi cuadrado, podemos utilizar directamente las tablas de la curva normal. Una propiedad interesante de la chi cuadrado es que si la variable chi cuadrado, en este caso la x, se distribuye con n es un grado de libertad, es decir, tenemos dos variables x e y. Una de ellas se distribuye con n sub 1 grados de libertad y la otra y se distribuye con n sub 2 grados de libertad. Nos podemos plantear, ¿qué sucederá si sumamos esas dos variables aleatorias que se distribuyen de forma con chi cuadrado independientemente de la una de la otra? Es decir, si construimos la variable aleatoria u suma de las dos anteriores, pues simplemente estaríamos sumando n sub 1 grado de libertad de la primera variable más n sub 2 grado de libertad de la segunda variable. Con lo cual tendríamos otra chi cuadrado con n sub 1 más n sub 2 grado de libertad. La nueva variable u se distribuiría también con chi cuadrado y con grado de libertad la suma de los grados de libertad de las variables componentes. Y esto es todo en relación a la chi cuadrado. Vamos a ver ahora la distribución T de Student. Student es un seudónimo de un investigador de la fábrica de cervezas Brewster, un investigador llamado Gosset, que no podía publicar por contrato, le impedían publicar trabajos científicos con su propio nombre y se inventó el nombre de Student para firmar un trabajo en el que presentaba a la comunidad científica esta distribución T de Student. Bien, como antes, podemos hablar de la T para referirnos bien a una función de probabilidad o bien a una variable aleatoria continua. No vamos a estudiar su función, simplemente que en este caso, de nuevo tenemos
n variables aleatorias, x1, x2, xn, todas ellas distribuyéndose de la misma forma, es decir, de forma normal y tipificada, y lo que se hace es que se define la variable aleatoria que tienen en pantalla, es decir, el cociente entre el valor de la variable aleatoria para la primera variable aleatoria x1, como son todas iguales, se podrían imaginar que cualquiera del resto de variables nos podría servir, porque su distribución no cambia, partido por la raíz cuadrada del cociente entre la suma de los cuadrados de las n normales tipificadas partido por el número de grados de libertad. A este cociente se le conoce como variable aleatoria t. Si se dan cuenta, en la raíz cuadrada, el numerador de la raíz cuadrada es un sumatorio de zetas al cuadrado, y eso no es lo que ya habíamos visto, que era un h cuadrado. En este caso estamos indicando lo mismo, simplemente que ese numerador de la raíz cuadrada lo hemos sustituido por la h cuadrado de n grado de libertad. Esto nos daría una distribución llamada t con unas determinadas propiedades. Ahora sí, al igual que la curva normal, y a diferencia de la curva h cuadrado, la t puede adoptar cualquier valor entre menos infinito y más infinito. Y la razón, de nuevo, está muy clara si observan que en el numerador de la t tenemos una puntuación tipificada normal. Y esa puntuación tipificada normal sí puede ser negativa. Mientras que el chi cuadrado elevamos al cuadrado, cada una de las puntuaciones tipificadas, por consiguiente, se nos eliminaban los valores negativos. En la t, el numerador del cociente es una z, y la z puede ser positiva o negativa, y no está elevada al cuadrado, con lo cual la t puede adoptar cualquier valor, positivo o negativo, entre menos infinito y más infinito. Tiene el mismo número de grados de libertad que la chi cuadrado, que está incluida en la definición. Es decir, igual que la chi cuadrado la caracterizábamos por 1 grado de libertad n, la t también tiene 1 grado de libertad n, que es función del número de variables aleatorias tipificadas que estamos sumando. Los parámetros de la t, de la función de probabilidad t, la media vale 0. Observen que en esto se parece a la tipificada. En lo que no se parece a la tipificada es que en la varianza no vale la unidad, sino que vale n partido por n menos 2. Si las vemos gráficamente, veremos que son parecidas, relativamente parecidas, la normal tipificada y la t, excepto que la t tiene los extremos, lo que llaman los ingleses en las colas, un poquito más elevados. Es decir, la forma recuerda a la curva normal, pero es un poquito más aplanada y más dispersa que la normal. Como sucedió con el chi cuadrado, a medida que aumentan los grados de libertad de la t, también se aproxima, converge, en términos matemáticos, a la curva normal. Para n mayor que 100 grados de libertad, podemos utilizar la curva normal estandarizada para hacer cálculo de probabilidad de una variable aleatoria que se distribuya realmente según la t, porque la aproximación es lo suficientemente buena. Y por último vamos a ver la distribución f, muy importante para los ANOVAs, que verán en segundo. Los ANOVAs van a ver continuamente el estadístico f. Veámoslo ahora en términos teóricos. Hacemos las mismas precisiones que hemos hecho anteriormente, y ahora la definición, la ecuación es un poquito más complicada, pero conceptualmente es muy parecida. Observen la ecuación. Tenemos dos variables aleatorias, un conjunto de x, x1, x2, xn, todas ellas distribuyéndose según la curva normal, las elevamos al cuadrado y las sumamos. Y tenemos otro conjunto de variables aleatorias a las que las vamos a diferenciar de las anteriores
y la vamos a llamar I, y su 1, y su 2, y su M. Aquí también hay un error. Este subíndice debería ser M. Ajá, ahora sí. Porque este es el punto importante. Tenemos una serie de variables aleatorias X, tenemos n variables aleatorias X tipificadas. Se elevamos al cuadrado y las sumamos. Esto nos producirá un h cuadrado con n grados de libertad. Pero hemos diferenciado las normales tipificadas y porque no vamos a sumar n variables tipificadas, sino para i tenemos m variables normales tipificadas. Pueden ser mayores o menores que m. Es decir, que la única diferencia que hay entre las x y las y es que n y m, el número de variables que estoy sumando, difieren en el numerador y en el denominador, nada más. Y lo que hago ahora es, cada valor del h cuadrado lo divido por su grado de libertad. Entonces tendría un cociente de cocientes. En el numerador de ese cociente tendríamos un h cuadrado con n grado de libertad, estoy sumando n variables aleatorias tipificadas, lo divido por m, por n, su grado de libertad, y el denominador tengo otro h cuadrado, pero en este caso de m variables normales tipificadas, y lo divido por su respectivo grado de libertad, m, en este caso. Si hago esto, obtendré una función de densidad de probabilidad llamada función f. De esta función, quizás lo más interesante es la propiedad recíproca. Si una variable x se distribuye según una distribución f con m y n grados de libertad, observen ahora, cuando estoy diciendo esto, que la f tiene 2 grados de libertad, los grados de libertad del numerador y del denominador. Normalmente se indica primero el del numerador y después el del denominador. ¿Qué pasaría si en vez de utilizar la variable aleatoria x utilizo la variable aleatoria 1 partido por x, a la que le hemos dado el nombre de y? Bien, pues según esta propiedad, esta otra variable aleatoria y, que resulta de la inversa de x, también se va a distribuir según f, pero con los grados de libertad intercambiados, con lo cual aquí habría un error. Tendríamos que la primera sería nm y la segunda mn. Bien, abajo en la ecuación está bien. Veamos, ahora está correctamente. La variable x se distribuye con n y m grado de libertad. Grado de libertad del numerador y del denominador. Mientras que su inverso se va a distribuir también según una f, pero con m y n grados de libertad. En términos matemáticos, si queremos calcular la probabilidad acumulativa de una distribución que no venga en las tablas, podemos utilizar esta fórmula y calcularíamos el complementario de esa probabilidad, utilizando la f con los grados de libertad intercambiados y el recíproco de la f. Cuando hagamos ejemplos lo veremos más detenidamente, pero básicamente que si en las tablas de la función f no encontramos la probabilidad que nos están pidiendo porque no venga, podemos utilizar esta propiedad para utilizar valores que sí vengan en las tablas, intercambiando los grados de libertad. Como sucedía con la chi cuadrado, ahora f puede tomar cualquier valor entre 0 e infinito. Si nos damos cuenta, es el cociente entre dos chi cuadrado partidas por su grado de libertad. Si la chi cuadrado no podía admitir valores negativos, la f tampoco. Como hemos dicho anteriormente, la f solamente depende, sus parámetros son m y n, los grados de libertad del numerador y del denominador, y su media y su varianza son las que pueden ver en pantalla. En concreto, la media de
una distribución F y su varianza solamente dependen de su grado de libertad. La fórmula parece un poquito complicada, pero vemos que mu sería, la media de la distribución F sería m partido por m menos 2, siempre y cuando m sea mayor que 2, porque si no tendríamos que dividir por 0 y eso no es posible. Y su varianza, en el numerador tendríamos 2 por m al cuadrado multiplicado por n más m menos 2, y en el denominador n por m menos 2 al cuadrado por m menos 4. Aplicamos esas fórmulas y tendríamos la media de la varianza de la distribución f caracterizada por sus dos parámetros m y n, sus grados de libertad. Lo conoceríamos todo sobre esta distribución. Igual que cuando teníamos la normal, lo conocíamos todo conociendo su media y su varianza. Y esto sería todo el aspecto teórico en relación al tema 18 de análisis de datos. Y por último, el chiste del día. ¿En qué se diferencia un estadístico de un político? Vaya comparación que estoy poniendo, ¿verdad? Bien, pues que un estadístico siempre tiene algo que decir con números, mientras que un político tiene que decir algo con números. Hasta el próximo día.